¿cómo están todos? Aquí les saluda Cristian, o es el canal de Self-Sufficient Nation, canal que está primordialmente enfocado en el desarrollo personal, en las finanzas personales, en el éxito, en las relaciones significativas y todos aquellos temas que a veces en el día a día nunca hablamos y hoy es el tema para el día para hacerlo, el canal para hacerlo, el medio para hacerlo y la persona con quien hacerlo. Así que vayamos al contenido. Y les quería decir que, bueno, me están viendo algo más elegante hoy día, una camisita, porque tengo una entrevista luego, así que me estoy preparando para ella. Pero no quería dejar de hacer este video relacionado a el tipo de personas en el mundo de los negocios. Existen diversos tipos de personas en el mundo de los negocios, no existe solo uno. De acuerdo al flujo de cuadrante del dinero del autor Robert Kiyosaki, que muchos de ustedes ya conocen, que es un entusiasta de la libertad financiera y un profesor de la vida real, él postula que existen 4 tipos de personas en el mundo de los negocios. Existen los empleados, los autoempleados, los dueños de negocios y los inversores. Cada uno de ellos tiene un sistema de creencias, sistema de valores totalmente distinto en función al dinero y tiene diversas necesidades en función al dinero. Así que me gustaría tocar ellos uno por uno. Y el primero de ellos es el empleado, es decir, es la persona que trabaja por dinero. Por ejemplo, todos en nuestra vida hemos sido empleados. Conozco personas que son emprendedoras, es decir, son dueños de negocios o inversores. Yo actualmente me encuentro en una transición. Antes no era consciente de estos 4 grupos de personas, ahora soy muchísimo más consciente de ellos y obviamente para comenzar mi carrera es necesario ser un empleado, es necesario trabajar para una gran compañía, una pequeña, una mediana compañía, de tal manera de ganar las habilidades necesarias para escalar esas habilidades en otro tipo de mentalidad o de objetivos, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo o bueno, ¿ok? No entiendan que estoy despreciando a los empleados o que estoy minimizándolos. Simplemente estoy diciendo lo que pasa en la realidad, ¿verdad? Yo actualmente soy un empleado, trabajo para una compañía, obviamente ofrezco mis 8 horas por día, 40 horas a la semana y en cambio de ello obtengo una compensación o un salario, es lo normal, es lo que pasa en la gran mayoría de nuestros casos. Y les quería decir que no existe nada malo con ser un empleado, solo tienes que ser consciente de eso. Tienes que ser consciente de eso porque tu vida va a depender de un empleo. Si te despiden, si por algún motivo como COVID, a mí, para ser sinceros a todos, yo perdí mi primer trabajo, conseguí otro, es donde estoy actualmente, pero esta situación me hizo darme cuenta y ser totalmente consciente de que ningún trabajo es 100% seguro, que al momento que hay una crisis, una reducción en las ventas de la compañía, obviamente yo soy vulnerable de ser separado, despedido de la compañía, y eso es soy mucho más consciente de ello. Creo que todo el mundo debería estar consciente de ello, especialmente ahora. Y en adición a lo que ya les había mencionado, creo, a mi parecer, es que las escuelas, la educación superior, nuestros colegios, como le llaman en Perú, y la educación tanto en Canadá, en Estados Unidos, como en Latinoamérica, es muy similar. Todo el mundo se gradúa y el objetivo fundamental de graduarte, sea de un máster, sea de un college, es conseguir un alto puesto, es conseguir escalar en la escala corporativa, tener buenos beneficios y todo ello. Ese es un tipo de mindset, ese es un tipo de mentalidad con respecto al dinero. Y es importante tenerlo en cuenta. Y el segundo tipo de mentalidad con respecto al dinero son la mentalidad de ser un autoempleado. Es decir, fijámonos en un abogado, fijámonos en un doctor, fijámonos en un científico, un psicólogo. Son personas que requieren un alto grado de instrucción con el objetivo de poder ejercer su carrera, ¿verdad? Y estas personas son altamente pagadas en el mercado. Probablemente un doctor en Estados Unidos o en Canadá hace no menos de $500,000 al año, pero paga un alto impuesto sobre esos 500,000, de igual manera como un empleado. La idea principal de extraer de aquí es que un autoempleado piensa que él es la persona adecuada para hacer el trabajo. Es difícil para los autoempleados delegar responsabilidades. Todo depende de ellos, de su tiempo. Y generalmente, si es que no están presentes en su negocio, por ejemplo, si un doctor no está presente en su consultorio, no hace dinero, no factura. Es así de simple. Su ingreso depende de su presencia física en su puesto de trabajo, en su negocio. Si eres un doctor, en tu consultorio, ser un abogado en tu buffet, algo así, ¿verdad? Entonces, esa es la idea principal
de un autoempleado. Tengo que estar presente en el negocio para que este negocio florezca y yo soy la persona que hace todo, no delego. Y el tercer tipo de persona es la business, es decir, son las personas que tienen dueños de negocios, las personas que son dueños de negocios, tales como el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, tienes a Elon Musk, que es el CEO de Tesla y SpaceX. Son personas que son dueños de esos negocios en su mayoría. Por lo tanto, eh, la compañía no requiere su presencia física en el negocio. Son personas que han invertido una gran cantidad de tiempo en crear un negocio, una idea de negocio desde sus cimientos, desde su principio, de tal manera que han organizado sistemas alrededor del negocio, personas quizá más capaces en muchos otros aspectos que ellos en ciertas áreas, de tal manera de hacer que ese negocio no dependa 100% de ellos y pueda ser, incluso pueda esa persona puede irse de vacaciones, puede irse un par de meses al negocio y la empresa no se va a ver afectada por eso, porque hay un sistema y un conjunto de personas detrás de ella que no depende de la persona. Y la mentalidad para llegar a eso es muy distinta. Generalmente esos negocios se les pone impuestos en alrededor del 20% de sus utilidades, lo cual es mucho más bajo que un autoempleado, que en Norteamérica es el 50% de impuestos, y un empleado también paga no menos de 30 o 35% de impuestos. Entonces hay una ventaja en términos de impuestos si eres un dueño de negocio, porque pagas en proporción mucho menos de lo que pagaría un empleado o un autoempleado. El cuarto tipo de perfil cuando se refiere al dinero es el perfil de un inversionista. ¿Quién es un inversionista y cuáles son las diferencias entre un dueño de negocio y un inversionista? Un dueño de negocio tiene que estar presente en el negocio, no necesariamente presente, pero responsable por la performance o los resultados del negocio. Pero un inversionista no tiene que estar presente en el negocio, puede invertir en el negocio, pero no está presente en el día a día de los resultados, no está presente en el día a día de las operaciones del negocio, ni cómo se gestiona el negocio. Son personas que, por ejemplo, a mí me encanta los bienes raíces. Ustedes saben que para comprar bienes raíces requieres aproximadamente de una inversión inicial de 20% del precio de la casa, del departamento, de lo que fuere, ¿verdad? Y el 80% te lo presta un banco u otra entidad financiera. Es decir, tienes que usar deuda para comprar la propiedad. Y en muchos casos, la renta cubre todos los gastos, incluida la hipoteca de la propiedad. Es decir, vas a hacer dinero del 20% que has dado de inicial. Y ese es el objetivo de un inversor, es alojar dinero en diversos activos, que puede ser stocks, puede ser criptomonedas, puede ser bienes raíces, con el objetivo de obtener un rendimiento. Esa es la palabra clave, de tener un rendimiento sobre tu inversión inicial. Así que les quería hacer un resumen pequeño de los puntos que hemos tratado. He tratado de ser muy conciso con todo, pero pueden ver claramente que existen cuatro tipos de perfiles distintos con respecto al dinero. Como les comenté, tenemos los empleados, autoempleados, dueños de negocios e inversores. Y cada uno de estos perfiles tienen distintos mindset o mentalidad o approach con respecto al dinero y con respecto no solo al dinero, sino a un sistema de creencias muy distinto, ¿verdad? Si vamos a los empleados quieren seguridad, quieren un trabajo seguro, quieren escalar dentro de la escala corporativa eh, y se han visto sumamente afectados por COVID. Yo aún sigo siendo un empleado, pero obviamente mi objetivo en el largo plazo es convertirme en un dueño de negocio, un inversor. Soy perfectamente consciente de todos los plus o los puntos fuertes y los puntos débiles de cualquiera de las cuatro personalidades que ya les he hablado. Obviamente he aprendido mucho en estos años siendo empleado y trabajando para compañías grandes, pequeñas, medianas. Son habilidades que he mejorado. Obviamente mi mentalidad no es solo de un empleado. Los autoempleados son aquellas personas que dicen que si algo tiene que hacerse, ellos son los más adecuados para hacerlo. Les es muy complicado delegar. Eh, Vemos que para tanto los empleados como los autoempleados, las leyes con respecto a los impuestos los castiga porque son las personas que más pagan impuestos. Como les dije, los empleados pagan un promedio de 30% de impuestos, los autoempleados más del 50% en Estados Unidos, por ejemplo. Los dueños de negocios en un promedio de 20%,
y los inversionistas, eh, las personas que saben de inversiones y pueden pagar tanto como cero de impuestos. Porque las leyes de impuestos están hechas no para las personas que trabajan para una compañía y ganan dinero ahí, sino para las personas que invierten dinero y crean negocios y emplean gente. Entonces, esas personas tienen un tratamiento distinto con respecto a los impuestos. Es por ello que vemos que Donald Trump, por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos, cuando se filtró que él no pagaba impuestos, para mí tenía sentido. Y no estoy diciendo que sea algo correcto o incorrecto. La ley es escrita no para las personas que trabajan por dinero, es escrita para las personas que invierten y tienen grandes negocios. Y de acuerdo a las leyes, tú puedes hacer todo lo necesario para reducir tus impuestos o incluso hacerlo cero. Así que gracias por quedarte conmigo hasta el final del video. Este ha sido un video corto, ¿no? Estoy tratando de hacerlo como una especie de improvisación. Estoy simplemente arrojando todas mis ideas hacia ustedes de esta manera que ustedes puedan entenderme de una manera simple y entretenida. Me ha encantado explicarles los 4 perfiles de personas con respecto al dinero. Así que ya estoy listo para mi entrevista. Deseenme suerte y los veo la siguiente semana aquí en el canal de Self Sufficient Nation. Amor y paz.